En la historia reciente del cine español, pocos actores han mostrado una presencia tan silenciosa, tan profundamente humana, tan marcada por una especie de dignidad melancólica como Celso Bugallo. Su rostro, un mapa de arrugas, miradas detenidas y silencios que hablaban más que los diálogos, siempre transmitía algo que trascendía la pantalla. Por eso, cuando la noticia de su muerte se difundió, el país entero sintió que había perdido a alguien cercano, casi íntimo. Sin embargo, el momento final, esos instantes que separan la vida de la memoria, siguieron envueltos en un velo de misterio. Y es justamente allí, en ese territorio donde las últimas horas suelen desdibujarse, que se encuentra la verdad no contada, la última noche de Celso Bugallo. Para reconstruirla, hay que retroceder en el tiempo, a sus rutinas, a sus ritos nocturnos, a las sombras que lo rodeaban en su hogar gallego, un lugar donde el silencio pesaba tanto como el pasado. Se sabe que Celso no era un hombre de grandes fiestas ni encuentros multitudinarios. Prefería la introspección, la calma, un vaso de vino tinto servido sin prisa, acompañado por música que pocas veces superaba un susurro. Aquella noche no fue diferente. O al menos, eso parecía a primera vista. Lo que hace que la historia de su última noche resulte tan sobrecogedora es el contraste entre esa aparente normalidad y los detalles que, vistos en retrospectiva, adquieren un peso ominoso. Su casa en Meis, Pontevedra, se mantenía como siempre, ordenada sin exageración, con libros en cada estancia y una luz cálida que se filtraba por las ventanas. Pero esa noche había algo distinto, un aire casi premonitorio que solo entenderíamos después, a las 20:45, según las últimas comunicaciones revisadas por la familia. Celso envió un mensaje breve a un viejo amigo de la profesión, un actor con quien había compartido rodajes y silencios infinitos. Hoy el viento sopla raro, como si quisiera decir algo. El amigo lo tomó como un comentario poético, propio de Celso. No insistió, no sospechó nada, nadie lo habría hecho. Pero ese mensaje sería, sin que nadie pudiera imaginarlo, la última frase escrita del actor. Para comprender lo que ocurrió después, varios allegados relataron cómo fue el día previo. Todos coincidían en que Celso había mostrado un cansancio distinto, un agotamiento que no se debía solo a la edad. Los últimos meses habían sido emocionalmente intensos. Proyectos en pausa, salud fluctuante, recuerdos que regresaban con fuerza cuando caía la noche. Había hablado de cerrar ciclos, una expresión que repetía en entrevistas, pero que en privado sonaba más íntima, casi destinada a sí mismo. Aquella tarde salió a caminar como siempre lo hacía. Los vecinos lo vieron avanzar despacio, saludando con una sonrisa leve, casi tímida. El cielo gallego estaba cubierto, y una llovizna fina acompañaba cada paso. Un anciano del pueblo, que solía coincidir con él en el camino, contó que lo notó más reflexivo de lo habitual. Parecía que escuchaba algo, dijo, como si el viento le estuviera contando secretos. Una metáfora, sí, pero en este caso parecía contener una verdad inquietante. Cuando regresó a casa, encendió la chimenea y puso un disco antiguo de Luarna Lubre, uno de sus grupos gallegos favoritos. La música, según contaron después, aún sonaba cuando encontraron la vivienda. A las 22:03, una vecina escuchó el sonido de una silla arrastrándose en el suelo. Era un ruido mínimo, tan cotidiano que no lo relacionó con nada extraño. A esa misma hora, las luces del salón seguían encendidas. Más tarde, cuando la familia reconstruyó el relato, ese detalle resultó crucial. Celso no se había ido a dormir. Aún estaba despierto, aún se movía, aún estaba allí, como si esperara algo. La televisión permanecía apagada, lo que no era común en él. A veces pasaba horas revisando filmes viejos, escenas que había interpretado, personajes que lo habían marcado. Pero esa noche no quiso pantallas, solo la luz del fuego. A las 22:17, según la compañía telefónica, revisó por última vez la hora en su móvil. No llamó a nadie. No buscó nada en internet. Solo vio la hora. Es un gesto simple, pero cargado de simbolismo.
En sus minutos finales, lo último que necesitó verificar fue el tiempo. Y entonces, el resto es un vacío, un espacio que nadie vio, que nadie escuchó, que nadie registró. Es el punto exacto donde el misterio empieza a imponerse sobre la cronología. Los médicos indicaron que su muerte fue repentina, pero no instantánea. Una combinación peligrosa de agotamiento, tensión acumulada y un corazón que venía avisando desde hacía meses. Había señales. Mareos ocasionales, dolores que disimulaba con sonrisas. Esa respiración entrecortada que atribuía al clima húmedo de Galicia. Pero Celso era reservado. Demasiado reservado. No quería preocupar a nadie. En la mesa del salón se encontró un cuaderno donde escribía reflexiones sueltas, ideas que surgían sin estructura. La última página tenía una frase incompleta. Al final uno vuelve siempre, y allí se detuvo. La frase no termina. La tinta se alargó como si la mano hubiese temblado. ¿Qué intentaba decir? ¿Volver a qué? ¿A dónde? Esa pregunta se convirtió en una herida abierta para quienes lo querían. La escena final fue reconstruida con una precisión casi quirúrgica por los investigadores y familiares. El reloj de pared se había detenido a las 22:29. No por una avería, sino porque el golpe seco producido al caer al suelo había sido suficiente para desplazarlo. Ese detalle, ignorado al principio, fue fundamental. Celso se había levantado del sillón en un momento de debilidad extrema, posiblemente para buscar aire o agua, y su cuerpo súbitamente vencido había chocado accidentalmente con el mueble donde estaba el reloj. El reloj marcó la hora en que la vida del actor comenzó a apagarse. El impacto no fue fuerte, pero sí revelador. El cuerpo quedó recostado de lado, sin violencia, como si simplemente hubiese decidido descansar. La chimenea seguía encendida, y la música aún envolvía toda la habitación, creando una atmósfera tan serena que parecía imposible asociarla con una tragedia. Fue pasadas las 10 de la mañana del día siguiente cuando un familiar, preocupado por la falta de respuesta, decidió acudir a la casa. Lo que encontró fue una escena tranquila, casi demasiado tranquila. El fuego ya casi extinguido, la música en un loop silencioso, el reloj detenido, el mensaje incompleto en el cuaderno, y Celso, ya sin vida, con una expresión de paz que nadie esperaba. Los forenses confirmaron que no sufrió, que su muerte fue rápida, suave, como si el cuerpo se hubiera rendido sin lucha. Pero la serenidad del escenario solo aumentó la sensación de misterio. ¿Por qué escribió esa frase? ¿Por qué envió ese mensaje sobre el viento? ¿Por qué esa noche rompía su rutina silenciosa de manera tan sutil pero tan significativa? Eran preguntas sin respuesta. Preguntas que marcarían el inicio de una investigación emocional, no policial, sobre lo que realmente sintió el actor en sus últimas horas. Un dato estremecedor surgió después, aportado por un técnico que revisó el teléfono del actor. A las 22:18, justo después de mirar la hora, Celso abrió la galería de fotos. La última imagen que vio. Una fotografía tomada meses atrás durante un rodaje, en la que aparecía rodeado de compañeros, riendo con una naturalidad pura, casi infantil. No escogió una foto de familia, no una imagen de infancia, no un paisaje gallego. Escogió, consciente o no, una imagen de cine. El lugar que había sido su refugio, su escuela emocional, su mayor verdad. Después, el teléfono se apagó. La noche también, y con ella, una vida entera. La muerte de Celso Bugallo no fue simplemente el final de un actor querido. Fue el comienzo de una serie de interrogantes que, hasta hoy, siguen generando debate entre quienes lo conocieron íntimamente. Si el primer capítulo de esta investigación nos llevó a reconstruir sus últimas horas, este segundo capítulo se sumerge en la otra mitad del misterio. Todo lo que ocurrió después, las reacciones inmediatas, los testimonios inesperados, los detalles que parecían insignificantes, pero que colocados juntos conforman un mosaico complejo de emociones, silencios y temores no confesados. Porque cuando un hombre como Celso muere, un hombre reservado, profundo, acostumbrado a esconder sus tormentas detrás de una mirada serena, las respuestas nunca llegan fácilmente. Y menos aún cuando los indicios apuntan a que su última noche
No fue solo una despedida inconsciente, sino quizás un acto emocional cargado de una lucidez dolorosa que nadie quiso ver a tiempo. Las horas posteriores al hallazgo del cuerpo fueron vividas en cámara lenta por la familia. No había signos de violencia, ni de caída brusca, ni de lucha. Era como si Celso hubiera atravesado el umbral entre la vigilia y la eternidad con la misma delicadeza con la que construía sus personajes. Pero esa calma, que en otros casos traería consuelo, aquí generó inquietud. ¿Puede alguien irse así, tan suavemente, sin dejar una palabra final, sin un gesto de despedida? Su hermana, profundamente afectada, relató con voz temblorosa que hacía semanas lo notaba distante. No era tristeza, no era depresión, era otra cosa, como si estuviera preparándose para algo. Una frase inquietante, un presagio que nadie tomó en serio. Un sobrino, que mantenía con él una relación especialmente cercana, aseguró que la última conversación telefónica había sido extraña. Celso le dijo: «Cuida a los tuyos, no hay nada más importante». El joven pensó que era un consejo general, una reflexión existencial más. Hoy confiesa que ojalá hubiera preguntado más. Un círculo íntimo dividido entre la incredulidad y un presentimiento oscuro. Entre los amigos del actor, hubo dos grupos claramente diferenciados: los que veían su muerte como un desenlace natural, fruto de un hombre cansado cuyo cuerpo simplemente decidió detenerse. Los que estaban convencidos de que algo más profundo, emocional o incluso espiritual había marcado su última noche. Uno de los colegas con quien había compartido rodajes durante décadas dijo a este periodista: «Celso no creía en las despedidas, pero sí creía en los ciclos. Y llevaba meses hablando como si uno de esos ciclos estuviera terminando». Ese comentario abrió una línea de investigación inesperada: el diario invisible. Notas, frases sueltas y un pasado que regresaba. El cuaderno encontrado en su mesa, mencionado en el capítulo anterior, no era un diario formal, pero al revisarlo con detenimiento se descubrieron frases que parecían fragmentos de conversaciones consigo mismo. Hay noches que pesan como años. A cierta edad, la memoria decide por ti. Lo que queda por decir, ¿a quién se lo digo? Y la más inquietante, escrita semanas antes: el viento trae nombres que creía olvidados. Los familiares afirmaron no saber a quién se refería. Ningún excompañero, ninguna vieja relación, ningún conflicto del pasado parecía encajar con esa pista ambigua. Pero era evidente que Celso estaba procesando algo, o a alguien, en su fuero interno. Un exdirector que trabajó con él en un thriller psicológico reveló que el actor tenía la costumbre de revivir emociones fuertes durante la noche, como si necesitara enfrentarse a su sombra para construir personajes más reales. Era un proceso creativo, pero también peligroso. Él se entregaba demasiado. ¿Podía esto haber influido en su última noche? ¿Un recuerdo revivido con demasiada intensidad? ¿Un peso emocional que, sumado a la fragilidad física, desencadenó el final? Entre los registros telefónicos revisados, apareció un detalle que la familia pasó por alto en un primer momento. A las 21:56 alguien llamó a Celso. La llamada duró apenas 4 segundos, y el actor no la contestó. El número no estaba registrado en su agenda, pero era un número nacional. Cuando se contactó con el propietario, un hombre que vivía en Madrid, confesó no conocer al actor y no recordar haber llamado. Dijo que su teléfono había marcado accidentalmente. La explicación parecía débil. La familia no insistió, pero para los amigos del actor, el hecho de que Celso hubiera recibido una llamada desconocida poco antes de escribir su último mensaje inquietaba profundamente. ¿Coincidencia? ¿O había algo más? Celso estaba solo. Era de noche, y alguien lo llamó. Ese simple hecho abrió la puerta a teorías que, aunque nunca fueron confirmadas, se convirtieron en parte del misterio. El mensaje que Celso envió antes de morir. Hoy el viento sopla raro, como si quisiera decir algo. Fue interpretado de maneras muy distintas por quienes lo conocían. Algunos lo vieron como una frase poética, típica de su sensibilidad artística. Otros como un reflejo de un mal presentimiento. Y unos pocos como un símbolo de que estaba reviviendo un recuerdo doloroso que había intentado enterrar.
Un antiguo amor que pidió mantener el anonimato confesó que el viento siempre había sido un símbolo especial entre ellos. Cuando estábamos juntos, él decía que el viento movía cosas que uno no quería ver. Cuando ella leyó el mensaje en las noticias, sintió un frío extraño y aseguró que esa frase no era casualidad. Para entender mejor lo ocurrido, se analizó la vivienda con la ayuda de especialistas. La disposición de los objetos era demasiado perfecta. Todo estaba en su sitio, casi demasiado en su sitio. Un investigador privado, contratado por un miembro de la familia que no aceptaba la versión oficial, afirmó que la escena le resultaba extrañamente compuesta. Según él, la calma era excesiva, demasiado simbólica, más propia de alguien que sabía que se acercaba el final, o que estaba dejándose llevar por él. Aunque no había ningún indicio de intervención externa, sí había señales de que Celso había pasado mucho tiempo de pie, caminando de un lado a otro del salón, antes del colapso. Pequeñas marcas en la alfombra, casi imperceptibles, mostraban un movimiento repetitivo. Estaba inquieto, estaba pensando, estaba esperando algo o a alguien. La chimenea ardiendo fue uno de los detalles más emotivos de la escena. No era invierno, pero tampoco hacía calor. Sin embargo, Celso decidió encenderla, para calentar la casa, para sentirse acompañado, o porque estaba buscando un símbolo, un cierre, un hogar donde refugiarse por última vez. La música de Luar Nalubre, que seguía sonando en repetición, hablaba de raíces, de nostalgia, de identidad gallega. Era como si Celso quisiera rodearse de los elementos que definían quién había sido. Fuego, viento, tierra, memoria. Música. Varios colegas afirmaron que él era profundamente espiritual, aunque nunca lo admitiera abiertamente. No creía en milagros, pero sí en señales. El informe forense señalaba que la causa de muerte era natural, un fallo cardíaco súbito. Pero dos detalles llamaron la atención. El corazón mostraba signos de estrés emocional, no solo físico. El cuerpo no presentaba señales de una caída brusca, lo que indicaba que la muerte lo tomó mientras aún tenía control de sus movimientos. Eso contradice la teoría de un colapso instantáneo. Para algunos especialistas, significaba que Celso pudo haber experimentado una mezcla peligrosa de recuerdos intensos, desgaste emocional y fragilidad física, como si su mente hubiese abierto una puerta demasiado pesada para su cuerpo. Uno de los actores más cercanos a él reveló que, semanas antes, Celso le había confesado que algo del pasado estaba volviendo. No quiso dar detalles, no dijo nombres, solo añadió: hay cosas que uno piensa que dejó atrás, pero no. Solo estaban dormidas. ¿A qué se refería? ¿A quién? ¿A qué episodio oscuro? Nada quedó claro. Pero muchos creen que esa sombra sea un recuerdo, una pérdida, un amor roto o una culpa silenciosa. Jugó un papel crucial en su última noche. Después de analizar las notas, revisar los testimonios, escuchar a los expertos y reconstruir la cronología, surge un interrogante inevitable. ¿Celso sabía que esa era su última noche? No hay una respuesta definitiva, pero hay hechos que, cuando se observan juntos, ¿suhayi es cine? La música elegida, la chimenea encendida, el mensaje sobre el viento, la revisión de su galería de fotos, las caminatas inquietas por el salón, la frase inacabada en su cuaderno, la llamada no contestada. Demasiados elementos para ser casualidad. Quizás no lo sabía con certeza, quizás no lo planeó, pero es posible, muy posible, que lo sintiera. La muerte de Celso Bugallo dejó tras de sí un silencio que no solo pertenecía a la ausencia física del actor, sino también a la manera en que vivió sus últimas horas, envueltas en un aura de simbolismo, introspección y un misterio que nadie ha logrado descifrar por completo. Sin embargo, más allá de los interrogantes que rodearon su despedida, lo que verdaderamente permanece, lo que no puede apagarse con la caída de un reloj, ni detenerse con un último suspiro, es el eco de su legado. Para muchos de sus colegas, Celso era la encarnación más pura de ese tipo de intérprete que ya casi no existe. Discreto, humilde, obsesivamente comprometido con la verdad emocional de sus personajes. Su muerte,
silenciosa y cargada de símbolos, pareció, paradójicamente, una extensión natural de su forma de estar en el mundo. No hubo estridencias, no hubo caos, no hubo espectáculo. Solo un hombre enfrentándose a sí mismo por última vez, como si su vida entera hubiese sido una preparación para ese instante. Y aún así, su partida dejó una sensación de historia inconclusa. Actores de su generación lo definían como un libro abierto por la mitad. Alguien que siempre tenía algo más por decir, por explorar, por interpretar. Para un actor que jamás buscó protagonismo mediático, es irónico que su muerte se haya convertido en un tema de interés general. Pero eso ocurre con las almas verdaderamente profundas. La gente siente que las conoce, incluso cuando no saben casi nada de ellas. Durante semanas, teatros, rodajes, escuelas de interpretación y foros cinematográficos recordaron a Celso Bugallo no solo como un actor inolvidable, sino como un referente moral. No era una estrella en el sentido tradicional, pero sí un emblema de honestidad artística. Un director lo definió con estas palabras: cuando Celso estaba en el set, el resto del mundo desaparecía. Nunca actuaba. Vivía. Esa capacidad de desaparecer en sus personajes, de fusionarse con ellos, de prestarles su cuerpo y su silencio, lo volvió único. Su muerte despertó, en muchos jóvenes actores, una reflexión profunda sobre la fragilidad mental y emocional del oficio. Interpretar no es solo fingir, es abrir puertas internas, recuperar recuerdos, transformarlos, reconstruirlos, y Celso más que nadie era vulnerable a ese proceso. Los expertos consultados para esta investigación coincidieron en un punto clave: los últimos gestos de Celso, su elección musical, la chimenea encendida, su mensaje sobre el viento, la revisión de fotografías, su caminar inquieto, no fueron actos aleatorios. Podían ser un ritual de despedida inconsciente, un intento de encontrar paz interior, o una manera de enfrentarse a algo que venía arrastrando desde hacía tiempo. Lo que sí resulta incuestionable es que aquellos gestos revelan una sensibilidad extrema y una lucidez que quienes lo conocían bien reconocieron de inmediato. Una actriz que compartió escenas con él durante 4 producciones afirmó: Celso nunca dejaba nada al azar, ni siquiera en su vida cotidiana. Era detallista. Metódico. Si dejó una frase sin terminar, fue porque algo se lo impidió, no porque no supiera cómo acabarla. Esa frase, al final, uno vuelve siempre, se convirtió en un símbolo trágico de su final inesperado. Para muchos, completarla es un ejercicio personal. Se vuelve a la tierra, a los recuerdos, a las raíces, a los amores perdidos, a uno mismo. Quizás Celso no necesitaba escribir el final. Quizás sabía que la vida lo escribiría por él. A medida que se profundizó en su vida privada, surgió una constante. Celso era un hombre que sentía más de lo que decía, que pensaba más de lo que compartía, y que recordaba más de lo que mostraba. Amigos cercanos hablaron de episodios de melancolía, de noches insondables, donde lo acompañaba únicamente el sonido del viento golpeando las ventanas. Un productor, casi al borde del llanto, contó que Celso le confesó una vez: hay recuerdos que pesan como piedras mojadas. Nunca explicó cuáles. Nunca volvió a mencionarlos. Para algunos psicólogos consultados, esta frase es reveladora. Las piedras mojadas, en términos metafóricos, suelen referirse a culpas pasadas, decisiones no tomadas, pérdidas nunca elaboradas. Y es posible, aunque imposible de confirmar, que esa carga emocional haya tenido un papel decisivo en su última noche. El viento, presente tanto en su último mensaje como en varias de sus notas personales, se convirtió en una clave interpretativa fundamental en la reconstrucción emocional del caso. En la tradición gallega, el viento no es solo un fenómeno atmosférico, es un mensajero, un portador de memorias, un recordatorio de lo que se ha perdido. ¿Fue una coincidencia que Celso mencionara el viento horas antes de morir? ¿O fue un mensaje final disfrazado de poesía? Muchos gallegos entendieron aquel mensaje mejor que cualquier experto. El viento te habla cuando ya no sabes a quién escuchar. Las teorías que surgieron tras su muerte, a falta de una verdad absoluta,
Aparecieron varias teorías entre quienes analizaron su caso en profundidad. La teoría de la intuición final. Celso presintió su final, no racionalmente, sino emocionalmente. Sus actos de la noche reflejarían una conciencia profunda del paso inminente. La teoría del peso del pasado. Algún recuerdo o episodio. Quizás un arrepentimiento. Quizás una herida no cerrada. Emergió esa noche con fuerza devastadora. La teoría del artista que se despide sin saberlo. Los gestos fueron simbólicos no porque los planeara, sino porque su sensibilidad natural los transformó en un ritual espontáneo. La teoría más íntima. Su cuerpo simplemente dijo basta, pero su alma ya estaba despidiéndose desde antes. Ninguna teoría contradice a las otras. Quizás su verdad final es una combinación de todas. El legado que dejó atrás. Si la muerte de Celso Bugallo despertó inquietudes, su vida dejó una herencia luminosa, una filmografía sólida, personajes que siguen conmoviendo, interpretaciones que forman parte de la memoria colectiva del cine español, y una forma de entender el arte basada en la honestidad, la humildad y la profundidad emocional. Él nunca buscó premios, pero los premios lo buscaron a él. Nunca quiso la fama, pero la fama terminó abrazándolo. Nunca quiso ser un mito, pero su muerte lo convirtió en uno. La verdad última. Un hombre frente a su propio silencio. En la investigación que dio origen a esta serie, una frase apareció repetidamente entre quienes lo conocieron. Celso no tenía miedo a la muerte, tenía miedo al olvido. Y, paradójicamente, su muerte lo volvió inolvidable. Su última noche no fue un misterio policial, no fue un acto dramático, no fue una casualidad fría. Fue, más bien, la escena final de un hombre que vivió para sentir, para observar, para escuchar, para habitar sus personajes como si fueran personas reales. Y en esa última noche, tal vez, también interpretó un personaje, él mismo, frente al espejo de su vida. La muerte nos roba cuerpos, pero deja ecos, y el eco de Celso Bugallo, su mirada, sus silencios, sus gestos mínimos, su voz rota, su amor por la verdad, seguirá resonando en cada escena que filmó, en cada espectador que lo recordó, en cada colega que lo admiró. La verdad sobre su última noche tal vez nunca se conozca, pero su significado sí. Nos recuerda que incluso en el silencio más hondo, en el gesto más pequeño, en la frase inconclusa de un cuaderno olvidado, puede esconderse la historia de una vida entera. Celso se fue como vivió, suavemente, profundamente, misteriosamente. Y el viento, ese mismo viento que él sintió aquella noche, seguirá moviendo su memoria para siempre. La historia de los últimos instantes de Celso Bugallo no es solo un relato sobre la muerte, sino un recordatorio profundo sobre la fragilidad humana, sobre los silencios que esconden verdades que jamás llegan a pronunciarse, y sobre la manera en que cada uno de nosotros enfrenta sus propias sombras. Celso se marchó en silencio, pero dejó un eco que seguirá vivo en cada espectador que alguna vez se emocionó con su trabajo, en cada colega que aprendió de su sensibilidad, y en cada rincón de Galicia donde el viento todavía parece susurrar su nombre. Recordarlo no es un acto de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por lo que fue, gratitud por lo que dejó, gratitud porque, incluso en su despedida, nos enseñó a mirar más allá de lo evidente y a escuchar aquello que normalmente ignoramos. Su última noche quizás permanezca envuelta en misterio, pero su legado es luminoso y eterno. Si esta investigación, este homenaje y este viaje a través de las últimas horas de Celso Bugallo te ha emocionado o te ha hecho reflexionar, te invito a apoyar el canal. Tu suscripción, tu me gusta y tus comentarios ayudan a que historias como esta sigan llegando a más personas, manteniendo viva la memoria de los grandes artistas y revelando las verdades que a menudo quedan ocultas detrás del telón. Suscríbete al canal para no perderte nuevos reportajes, homenajes, análisis profundos y las historias que nadie más se atreve a contar. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo video. Y no olvides dejar tu opinión. Tu voz es parte esencial de esta comunidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo reportaje.